Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo te va? Bien, Vladimir, bien. De nuevo en tu programa y muy agradecido por la oportunidad de conversar primero contigo y luego con toda tu audiencia. Gracias. Pero tú eres sociólogo. Sociólogo. Exacto. Como sociólogo yo quiero preguntarte tu opinión sobre este tema de las bandas criminales, o sea, desde el punto de vista de tu especialidad. Sí, bueno, ahí pasa un fenómeno muy importante. Uno, porque los mecanismos de ascenso vertical en la sociedad venezolana se cancelaron. Antes el sueño de una mujer de barrio era que su hijo saliera del barrio. O sea, el sueño era que mi hijo salga del barrio y yo me voy a sacrificar, voy a vender empanadas, voy a lavar ropa, voy a hacer lo que tenga que hacer para poder financiar que mis hijos estudien y saquen una carrera, porque la universidad en Venezuela no es pública, es gratis. Que saquen una carrera de ingeniero, que saquen una carrera de médico, que saquen una carrera de periodista, y eso permita que ellos se desarrollen y mejoren sus condiciones de vida y probablemente también ayuden al resto de la familia. Entonces, digamos, es el sueño del ciudadano. Los mecanismos de ascenso vertical en Venezuela se cancelaron todos los tradicionales o todos los formales. ¿Por qué? Porque, bueno, los muchachos estudian, se fajan a sacar una carrera como medicina y después salen de ahí y o están desempleados o van a trabajar en la administración pública donde les pagan 4 al 8. Y se quedan ahí viviendo en el barrio, ¿no? Entonces todos esos mecanismos se fueron cancelando y la educación dejó de ser el gran movilizador social para generar progreso. Eso obviamente que ha cancelado esas vías y la otra vía que existía era por la vía de alistarse en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces se graduaban de bachiller, entraban en las Fuerzas Armadas y hacían carrera militar. Eso también se ha venido cancelando por el tema político, entonces los primeros de promoción, que eran siempre los que ascendían, bueno, ahora puedes estar en lugar 30, pero si tienes el favoritismo de alguien, entonces asciendes en lugar de otro. Todas esas cosas se fueron cancelando en Venezuela. Los mecanismos de la delincuencia, entonces fueron tomando el lugar del Estado y de los mecanismos formales de acceso social. Entonces, para un muchachito que ve que el jefe de una banda es el que tiene los mejores carros, es el que la policía opera con impunidad porque la policía no logra aprenderlo o cuando lo aprenden lo meten en un tribunal y en el tribunal lo sueltan de inmediato porque no hay capacidad de procesamiento. O si va a la cárcel se convierte en PRAN, pues se convierte en PRAN y entonces tiene controlada la cárcel, controla la cárcel y desde la cárcel entonces dirige operaciones fuera de la cárcel porque los presos entonces tienen, bueno, discotecas y tienen teléfonos celulares y controlan bandas. Y entonces se rodean, bueno, de las muchachas más atractivas del barrio y se convierten en referentes sociales, lamentablemente. Entonces muchos niños ven en esos jefes ampones un referente, el lugar que ocupaba antes un deportista, que ocupaba antes un artista, que ocupaba antes un periodista destacado, un dirigente político destacado, un médico que empezó de abajo. Aquí tenemos historias famosas de personas que entraron trabajando de mensajeros en bancos y terminaron de presidentes en bancos. Esas son historias muy conocidas en Venezuela. Claro. Y bueno, pues esos mecanismos se fueron cancelando. Al cancelarse, bueno, la gente quiere progresar y recurren a eso que les genera espíritu de tribu, les genera mecanismos de defensa dentro del propio barrio, genera mecanismos de respetabilidad y eso fortalece eso. Poder. Y si a eso, poder, dinero, y si a eso se vincula que ha habido una estrategia de parte del gobierno de tratar de incluirlo dentro de su dispositivo político por la vía de la conversación, la pacificación, todas estas cosas, pero que de alguna forma tratar de influir políticamente en eso, bueno, se juntan el niño que llorón y la mamá que lo pellizca, ¿no? Entonces se crea una situación de alto riesgo y de alta preocupación que se han derivado en el surgimiento aquí en Venezuela de bandas ya casi multinacionales, porque son bandas que operan en todo el territorio nacional y con vínculos inclusive con bandas fuera de Venezuela. Porque justamente con estos procesos migratorios, integrantes de esas bandas han ido a otros países y ahí se han articulado con grupos locales en otros países y bueno, se crea una situación complicada que si no se le pone coto por una vía que combine la disuasión, la represión, la inteligencia, la inclusión,
una política integral. Multifactorial, así es. Bueno, esto se puede convertir en un problema que se Por cierto, grave. por cierto, tú ves que estos sectores de la delincuencia tengan asociación con sectores de la política, como lo ha denunciado el gobierno. Yo no puedo opinar sobre eso porque yo no tengo ninguna información al respecto, policial o no. Yo al gobierno no le creo casi nada. Yo no voy a decir que nada, pero casi nada. ¿Por qué? Porque yo conozco muchos casos donde el gobierno ha sacado expedientes de gente que yo sé que es cuento. Te pongo el caso de Roberto Picón, ahora rector del CNE. A Roberto le imputaron por hackear el sistema del CNE y por sustraer armamento militar. Y después lo eligen miembro del CNE. Claro, porque eso era mentira. Eso fue una olla que montaron. Y así te puedo poner bastantes casos de que me hacen a mí dudar de la credibilidad. Bueno, ¿Cómo hace cuando te convocan para una reunión? Tú dices, bueno, voy a ver si es verdad. Sí, bueno, sí, y si te la cambian, bueno, ya tú sabes que no era verdad. Te pongo el caso. Al papá de Jorge Rodríguez, lo mataron a golpe en el año 76. Ajá. ¿Y cuál fue el reporte que presentó la policía al ministro del Interior? Que hacía un infarto. Y entonces salió el ministro del Interior y su primera reacción no es que, bueno, murió de un infarto. Bueno, entonces yo pongo siempre en duda todo, ¿no? En principio. Y luego cuando hay una práctica reiterada del gobierno de ocultar cifras, tú tienes cifras de cuántas personas mueren por homicidio en Venezuela, o cuántos accidentes de tránsito hay, o cifras epidemiológicas, o cifras de inflación. Aquí no hay cifras de nada. No, estamos en el secretismo del siglo XXI. Entonces tenemos un problema de un gobierno que se ha convertido en una caja negra. Yo recuerdo que antes decían, no, es que PDVSA es una caja negra. No, es que ahora el Estado es una caja negra. Todo el Estado es una caja negra. Entonces, por un lado, una política de restricción de información, luego una política de distorsión de la información y luego una política en la cual el sistema de medios públicos, en lugar de ser un referente, como es por ejemplo la BBC en Londres, en Inglaterra, ¿no? Que bueno, es un canal del Estado, y sin embargo, bueno, las principales críticas, inclusive con la propia BBC, cuando tuvo un caso de pedofilia de altos dirigentes de la BBC, la propia BBC los denunció. Igual con la televisora alemana del Estado. En Venezuela se ha convertido BTV en un canal de propaganda del gobierno. Entonces esa combinación de razones comunicacionales hacen que yo ponga en duda prácticamente todo. Yo no voy a decir todo, pero casi todo. Entonces yo no sé si en concreto hay vinculaciones o no con eso, o si es una cosa simplemente diseñada para dividir a la oposición frente al hecho electoral y frente al hecho de negociaciones, o para generar tensión en un sector que diga, bueno, están viendo que con este gobierno no se puede ir a elecciones porque a los dirigentes los persiguen, cosa que es cierta. Entonces, no sé cuánto de esa denuncia tiene un componente de realidad y cuánto está sometido a duda. En principio, como yo presumo la inocencia de todo el mundo, que es lo que marca nuestro derecho positivo y el derecho romano que rige la Constitución de Venezuela, yo presumo la inocencia de Freddy Guevara y de todo el mundo que sea denunciado por el gobierno hasta que se demuestre su culpabilidad con juicios que sean impecables e intachables. Porque otro problema que hay en Venezuela es que meten preso a la gente y en lugar de permitir que tengan su abogado y escojan su abogado, les nombran un defensor público. Entonces el propio gobierno decide quién es el fiscal que lo acusa y quién es el que lo defiende, ¿no? Entonces, bueno, es un estado de indefensión tremendo de la población y de la actividad política frente al Estado. Sí, eso me hace recordar una frase, no me defienda, compadre. Exactamente. Entonces, no hay nada más terrible en un país que la justicia esté en duda. Fíjate, tenemos que hacer una pausa. Al regreso quiero profundizar un poco en este tema. ¿Y crees que, por ejemplo, estas acusaciones, esta detención de Freddy Guevara y el anuncio de órdenes de captura que solicita Jorge Rodríguez contra otros dirigentes de la Voluntad Popular, sea un motivo para que la oposición repiense la idea de participar en las elecciones para evaluar su participación o no? Vamos a la pausa y ya venimos con Vicente Díaz. También vamos a comentar esta información sobre la aceptación de la extradición de Rafael Ramírez por parte de la Corte de Roma. Lo vamos a comentar al regreso también, ya venimos. Electoral. Comentaba antes de la pausa si estas detenciones son un motivo para que la oposición abandone la ruta electoral nuevamente, pone en peligro la recuperación de la ruta electoral,
pone a dudar a actores que estaban por definir su participación? Mira, yo siempre digo que el problema que hay con la oposición es que la oposición es predecible, ¿no? Y como es predecible, el gobierno sabe qué teclas tocar Claro, y así qué es. resortes tocar para generar lo que le interesa. ¿Qué le interesa al gobierno en este momento? Bueno, tiene un 80% de rechazo popular, ¿no? Y en la mayor parte de las gobernaciones, por no decirles todas, pero en la mayor parte de las gobernaciones, la gestión ha sido un desastre, ¿verdad? Ajá. Entonces tiene una alta probabilidad de que eso se convierta y se traduzca en voto castigo. Y si hay una convocatoria unitaria de la oposición a participar, con buenos referentes locales, bueno, el mapa de Venezuela puede dejar de pintarse de rojo de un día para otro, ¿no? Y es un temor importante para el gobierno. Entonces, ¿a qué recurre el gobierno? Bueno, tratar de dividir, ¿no? Tratar de dividir de manera que haya varias oposiciones, por eso que insiste en las oposiciones y hablan siempre de eso, porque intentan dividir a la oposición. Yo no lo critico por eso. O sea, bueno, el papel de cualquier fuerza política es tratar de dividir a la otra. Yo critico a la oposición por dejarse dividir. Yo diría, Vicente, que más bien busca profundizar la división, porque dividida está. Sí, porque bueno, al final de cuentas la oposición Y la oposición está dividida por su propia club, responsabilidad. es un club de adversarios. Son partidos que si no tuviésemos en estas circunstancias estarían compitiendo entre ellos. Claro. El tema es que han entendido que hay un problema mayor, que es que Venezuela tiene una deriva autoritaria. ¿Entiendes? Y esa deriva autoritaria hay que frenarla. Y hay que frenarla por las vías institucionales y dentro del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno le interesa que la oposición vaya dividida y que una parte de la oposición llame a abstención. Porque, bueno, yo tengo un 80% del electorado en contra, pero los electores potencialmente opositores, porque buena parte de eso es descontento, Claro. no quiere decir que sean opositores, pero esos son potencialmente votantes opositores, por voto castigo y porque se les atrae la oferta electoral opositora, digan, no, con esa oposición así, fragmentada, dividida y peleando los unos a los otros, yo no voy a votar, por un lado. Y por otro lado, un sector de la oposición que dice, bueno, no hay posibilidades porque no hay condiciones, la eterna pelea de las condiciones, esa pelea de condiciones tiene 20 años. Y más con esto, bueno, ¿cómo voy a competir yo si me inhabilitan a y ahora me meten preso al otro? Entonces, bueno, yo no puedo participar. Y como no puedo participar, creo que tampoco voy a permitir que se legitime el gobierno con una elección y no sé qué cosa. Y el que participe le hace el juego al gobierno. Entonces cómplice y todas estas cosas. Entonces, el gobierno diseña un escenario ideal. Y como efectivamente se está constituyendo un movimiento en pro de la participación, yo creo que es un reclamo de la sociedad civil, un reclamo de todos los sectores. Por ahí salió inclusive el padre Ugalde, que siempre ha tenido posiciones muy firmes en el sentido del enfrentamiento al gobierno, diciendo que él sí vota y que hay que votar. Y así sucesivamente, pronunciamientos de fe de cámara, de diferentes sectores del país, apuntando y apuntalando el tema de la participación en estas elecciones próximas. No solamente porque la elección sea importante en sí misma, que sí lo es, porque es la forma de reenconectarte con la gente. La gente en general no quiere saber política, eso es así. La gente quiere saber de sus problemas y resolverlos. Pero en los momentos electorales es cuando la gente está más atenta al mensaje político. Entonces los procesos electorales son una oportunidad de conectarse con el público, conectarse con las audiencias, con la gente. Porque es cuando la gente está más interesada, porque sabe que es el momento en el cual su voto puede incidir en su calidad de vida. Entonces, las elecciones son una oportunidad para fortalecer el músculo político opositor, fortalecer el músculo electoral de la oposición, reconstruir los partidos y, ¿por qué no?, conquistar espacios y impedir que el gobierno los conquiste, porque de cara a una elección presidencial en el 2024, o si se logra que sea antes, en el 2023, o cuando sea la elección presidencial, si tú tienes partidos fuertes, tienes una maquinaria electoral aceitada, y capitalizas el descontento y tienes espacio de poder en gobernaciones, alcaldías y todas estas cosas, creo que obviamente las posibilidades de competir y ganar en una elección presidencial son mucho mayores que si no tienes nada de eso. Así pongan en el CNE a 5 Madre Teresa de Calcuta. Claro, pero fíjate, también a esto se le agrega el hecho de que decisiones como las que se anunciaron
las acusaciones contra Freddy Guevara y otros dirigentes de Voluntad Popular ocurren, y la detención de Freddy Guevara ocurren en momentos en los cuales está en Venezuela una misión de la Unión Europea con vistas a una posible observación electoral, pero también en un momento en que Estados Unidos relajó un poco las sanciones en materia de acceso a los aditivos para el gas, en fin. Entonces, hoy yo conversaba con Jeff Ramsey, quien es el director de Bola para América Latina, y esta oficina de Washington para América Latina es el director para Venezuela, y él decía que Estados Unidos quiere pruebas de que efectivamente Venezuela, de que el gobierno de Maduro está en disposición de una negociación seria y que tiene que dar muestras de esa disposición. ¿Puede esta situación que se ha dado abortar ese proceso de pequeña mejoría en cuanto al clima internacional para una negociación en Venezuela? Yo creo que indudablemente que sí. O sea, va a tener un impacto. Va a tener un impacto indudable, que es un impacto que el gobierno calculó. O sea, yo no creo que cometió un error. No. Obviamente que es una hueá calculada. Y ya más allá del tema policial y todas estas cosas, del punto de vista político es una hueá perfectamente calculada. Calculada, incluso entendiendo eso. A mí siempre me llama la atención, por ejemplo, ahorita está la misión de observación preliminar técnica de la Unión Europea. Estaba aquí. Y estaban los noruegos hasta hace poco. Ajá. Y esto pasa en ese momento. Cuando sucede la muerte de Albán, también que lo lanzan de ahí, de una senadores acá, ventana, estaba el senador Corker. Exacto. Un senador norteamericano que vino también en ese proceso de buscar mecanismos de apertura, de conversación. Cuando estaban aquí, creo que era la Bachelet o sus representantes con el tema del informe de violación de derechos humanos en Venezuela y tal, sucede que presentan en tribunales al capitán que han estado torturando, que estaba en tan malas condiciones que en el tribunal lo que pedía es no me tengan para el tribunal, llévenme para el médico. Y se murió. Se murió porque no resistió las torturas que le hicieron. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué pasa que cuando hay estos procesos de... ¿Es casualidad o no? Bueno, es que la suma de coincidencias me dicen a mí, ¿será que es un patrón? ¿No? Lo que está allí, para no entrar en otras consideraciones. Entonces, ahora, ¿el gobierno podría estar siendo víctima de sectores extremistas del propio gobierno que no quiere la negociación? ¿O crees que estas cosas ocurren con una direccionalidad clara? Bueno, yo no sé, yo no me atrevería porque sería entrar en el terreno de la especulación, ¿no? De saber qué es lo que está pasando allá adentro, porque eso es una caja negra. Entonces yo no lo sé. Lo que sí sé son las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias son que efectivamente, en lugar de abrirse un proceso de flexibilización internacional que permite ir reconstruyendo, por un lado, la vida democrática de Venezuela, que se ha pervertido y se ha perdido, toda la constitucionalidad y las instituciones y todo eso, y las relaciones internacionales de Venezuela, con Occidente, que es nuestro hogar geográfico y cultural, bueno, entonces que en lugar de eso irse reconstruyendo, se dificulta. Pero ven acá, en concreto, ¿tú piensas que el gobierno quiere negociar, le interesa la negociación, o está jugando a ganar tiempo de nuevo? Bueno, yo ese cuento de ganar tiempo, ¿tiempo para qué? O sea, yo no creo que vaya una negociación a ganar tiempo. ¿Qué tiempo gana? Porque es que si tuviese una amenaza inminente de que va a salir el poder, tú dices, bueno, es que estás buscando ganar tiempo, pero ¿dónde está esa amenaza? Eso no existe. Entonces, ¿ganar tiempo para qué? Entonces, ese cuento del ganar tiempo, a mí siempre me ha parecido un poco fantasioso, ¿no? Porque es el derivado que hay gente que piensa que es que hay un movimiento cívico-militar montado y que están en la olla, ¿no? Y que ya lo tienen listo y que lo van a sacar de Miraflores en cualquier momento, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes esa percepción, entonces crees que entonces el gobierno monta estas cosas para ganar en todo caso, tiempo, para perder tiempo. Sí, en lo que sí ha servido es para perder tiempo, eso sí es verdad. Ahora, si tú te pones a revisar la historia de todos los países del mundo que han pasado por procesos parecidos a esto, esos son ciclos de negociación. ¿Entiendes? O sea, esto se le da y se le da y se le da hasta que funciona. Y pueden pasar semanas, y pueden pasar meses, y pueden pasar años. ¿Entiendes? O sea, que mañana podría ser Freddy Guevara una barajita intercambiable por otra cosa. Bueno, eso es una cosa terrible, que se utilice a seres humanos como ficha de intercambio, ¿no? Es una cosa terrible.
Yo espero que eso no sea una cosa que apunta hacia allá, porque entonces simplemente lo que sucede allí es que nadie va a querer sentarse a conversar con el gobierno, nunca. Porque si para el gobierno tiene que negociar, bueno, primero meter preso a 3 o 4 para poder después ponerlos en la mesa, creo que eso perturba cualquier esfuerzo e intento negociador. No, es que el gobierno tiene cosas que ceder, porque el gobierno es el que ha quitado. O sea, el gobierno ha quitado la vigencia de la Constitución, los poderes independientes, libertad de expresión, persecución a periodistas y a opinadores, a defensores de derechos humanos, le ha quitado el gas a la gente, la electricidad a la gente con su mal servicio, porque dicen, no, es que las sanciones, pues es que las sanciones no son culpables de que el gobierno tenga 20 años vendiendo la gasolina regalada. Eso no lo sostiene, no lo aguanta ningún país. O la electricidad regalada. Eso no lo aguanta ningún país. Tenemos que hacer la pausa. A regreso sí vamos a pedir tu opinión sobre esta decisión de la Fiscalía Italiana que aprueba la extradición de Rafael Ramírez a Venezuela, tal y como está circulando en distintos medios de las redes sociales. Ya venimos con Vicente Díaz, ex rector del CNE. De que la Corte de Apelaciones de Roma expresó opinión favorable a la extradición de Rafael Ramírez. Y aquí vemos un tuit de @luchaalmada, Alfred Nazaret, pero también versiones de BTV, de Telesur, RT, etc. Me gustaría tu opinión sobre esto, esta decisión. Bueno, que ve que desde el punto de vista jurídico me entiendo que hay todavía un proceso de apelación, etcétera, etcétera. No sé cómo será sí, la yo justicia italiana. no te puedo opinar muy a fondo sobre una cosa que estoy enterándome junto contigo prácticamente, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que Rafael Ramírez era una de las figuras principales del gobierno de Chávez, ¿no? Era el zar de PDVSA, tenía el control absoluto de PDVSA y tenía una posición preeminente en materia económica en el país. Cuando Maduro llega al poder, bueno, ahí todos se consideraban hijos de Chávez, ¿no? Porque los que estuvieron con él el 4 de febrero, los que lo acompañaron cuando lo de Carmona, es decir, todos los que lo acompañaron en su trayectoria se consideraban hijos de Chávez, ¿no? Porque para hablarlo en los términos del chavismo, que es con su padre y su cosa. Entonces, yo me imagino que a pesar de que Chávez trató por la vía de esa rueda de prensa el 8 de diciembre, donde tenía a Diosdado de un lado y a Maduro de otro, y dijo, es Maduro, creo que el mensaje fue para su propia fuerza decir, miren, dejen la peleadera porque este es el señor que yo estoy designando y ya me voy a votar por este, ¿no? Entonces, porque Chávez sabía lo que iba a dejar, sabía que se estaba muriendo y sabía lo que iba a dejar. Entonces yo me imagino que a pesar de las instrucciones de Chávez, ahí se generó una pelea, pues una pelea por liderazgo. Y bueno, y uno se da cuenta como muchos liderazgos internos del chavismo fueron desplazados poco a poco por diferentes métodos, ¿no? Elías Agua era vicepresidente de la República, de pronto casi desapareció de escena, y así a diferentes sectores dentro de lo que eran figuras preeminentes. Ahorita no le dieron ni agua, pues no lo dejaron participar en el proceso interno. Se conforma con juguito. Bueno, en el caso de Rafael Ramírez, bueno, es acusado de corrupción, de que se robó una plata de PDVSA y que hizo todos los negocios del mundo con PDVSA y salió multimillonario de PDVSA y tal. Eso es lo que se dice. Como yo no soy de Comisión de Contraloría, ni Contralor, ni nada de eso, no tengo opinión sobre eso. Yo no sé si eso es cierto o no es cierto y no quiero pronunciar. Ya los expertos en eso podrán decir lo que sí es. Lo que sí es cierto es que ahí el gobierno descubre a quienes son corruptos una vez que se van, ¿no? O sea, porque mientras están con el gobierno y leales al gobierno, todos son puros y todos son chéveres. Entonces, cuando se va uno, entonces, bueno, por allá uno que era un dirigente político de un partido que era parte del polo ese, del gobierno, una vez que decide salirse, inmediatamente entonces lo acusan de que estaba con un tema de trata de blanca o de cosas de menores y tal. Y digo, pero es que todos lo descubren en el momento que salen. Entonces, mi única opinión sobre eso es que
o los mecanismos de investigación del gobierno no existen y la Contraloría no existe para nada, sino que existe solamente cuando, bueno, alguien se desmarca de una posición oficial. Entonces, por eso yo tengo mi reserva siempre con todo. Y en el caso de ese señor Rafael Ramírez, lo único que te puedo decir es que él fue el que inventó eso de Venezuela, de PDVSA roja, rojita, y por eso le mandé a hacer una investigación en el CNE que aprobaron, por cierto, y se le clavó su multa y su penalización por eso, porque convirtió a PDVSA en un apéndice del PSUV y convirtió a PDVSA en un apéndice del control del PSUV del Estado venezolano. Y eso acabó con PDVSA y convirtió a PDVSA en lo que terminó derivando, ¿no? En un local del partido. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de ese señor y su gestión. Sobre el resto de las cosas no puedo opinar. Soy José Raúl, me dice por aquí, o sea, amigo Vladimir, que para no perturbar la apertura que ofrece Estados Unidos, el gobierno tiene que dejar pasar actitudes terroristas de un sector que no le interesa la negociación. No estoy de acuerdo con este gobierno, pero hay que mantener el orden interno. Mira, yo estudié periodismo, yo no estudié derecho, por lo tanto no me considero juez, ni voy a sustituir un juez, ni voy a sustituir un tribunal, mucho menos. Yo simplemente, bueno, estoy haciendo mis preguntas, mis comentarios y no entro a emitir juicio de valor sobre ese tema, porque de verdad no tengo pruebas en un sentido o en el otro. El invitado tiene razón, el gobierno no se le puede creer nada, ni siquiera una convocatoria de elecciones donde no van a respetar resultados, saldrán con subterfugios políticos y anular la decisión del pueblo. Ya lo hicieron en el 2015, Aníbal Gómez. Bueno, justamente lo que tratan de generar opiniones como la de Aníbal Gómez es toda la política del gobierno. Toda la política del gobierno es generar que la gente no participe en elecciones, porque es el único terreno donde la oposición ha crecido. Y el único terreno donde la oposición ha ganado espacio, y el único terreno donde se ha fortalecido. Hoy existe Juan Guaidó como presidente interino reconocido por un montón de países porque fue a las elecciones parlamentarias del 2015 en la tarjeta de la MUD y ganó. Y los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, de ese Frente Unitario, ganaron 2/3 del Parlamento. Si no, no hubiese existido eso. Entonces, de manera que el voto efectivamente logra resultados, ¿no? Logra resultados, con independencia de la gestión, si se considera buena o mala, de esa administración de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que el voto logra resultados y es a lo que verdaderamente le teme el gobierno. El gobierno no le teme a manifestaciones en la calle, porque con 2 piquetes de guardias nacionales y unas ballenas, bueno, la mantiene controlado. No pasen del este, echen vaina en el este. Después, de ahí en adelante no pueden pasar. En cambio que el voto no. El voto no. En el voto es la forma de protestar de la señora en el barrio que está pasando hambre. ¿Entiendes? Aunque vaya incluida en el 1 por día del gobierno. Claro, ella va calladita y lo llevan dentro del autobús del gobierno que la va a buscar a su casa. Pero después ella se para sola frente a la máquina, ¿no? Y vota. ¿Y por quién va a votar? Va a votar por quienes le han perjudicado la vida de esta manera. Al final de cuentas, ¿cómo se gana la elección del 2015? Por la propuesta legislativa de la oposición o por el gran liderazgo de los candidatos a diputados que fueron a la Asamblea Nacional. Se gana la elección del 2015 por la misma razón que gana Chávez la del 98, porque la gente estaba harta y votó castigo en contra del gobierno y votó a favor de la oposición. En el 98, la gente no votó por el árbol de las 3 raíces, ni por Simón Rodríguez y Andrés Bello y no sé qué cosa, que era todo el discurso de Chávez. No, la gente no votó por eso, la gente votó por Chávez porque lo veían como un vengador, como un redentor, como la bota militar que necesitaba Venezuela para poner orden en el país, y así es que veían a Chávez. Y votó por eso porque estaba obstinada de los gobiernos anteriores, y votó en contra de los gobiernos anteriores, y ese voto se refleja en eso. Ahora hay una situación de descontento brutal y legítima, porque lo que está pasando en Venezuela, la tragedia que está pasando en Venezuela, amerita no un voto castigo, sino 1000 votos castigo. Aquí dice Fernando Segnini, ¿qué podríamos hacer, amigo Vicente, para recuperar el ánimo del electorado que ya no cree en elevado porcentaje en nuestros líderes y sus partidos, ni le ven la sensatez para unirse? Bueno, mire, yo lo que digo de esto es que en la medida en que la gente
decida participar en la política, en esa misma medida los liderazgos pueden cambiar. Pero si la gente decide que la política no va a participar en la política porque la política no le gusta, porque la política huele mal, porque la política es más de lo mismo, todos están ahí para enriquecerse o para lo que sea, entonces siempre se hará política con los mismos. La única forma que se haga política y se construyen liderazgos innovadores en Venezuela es con la participación de la gente activamente. En este momento, yendo a votar. Entonces, yo invito a la gente que vote, bueno, que vote por quien quiera, ¿entiendes? Que vote por quien quiera. Y que sobre todo vote para manifestar su protesta, Vladimir. Yo digo que, el mejor mensaje que pueden mandar a la gente es, si no le gustan los que están, bueno, no votes por los que están, vote en contra del que está, ¿entiendes? Y vota en contra del que está por el que tenga más chance de desplazarlo. Si después se hace una mala gestión, bueno, se le pasa factura también con el voto. Pero voten en contra de quien está, porque esa es la forma de manifestar tu protesta y tu rechazo. Tenemos que hacer una pausa. Antes, un breve comentario. Me escribe Ricardo Corso Moreno, quien estaba desde ayer en una cola en la bomba de que está en el Marqués, ¿verdad? Y haciendo su cola para poder surtir de gasolina, de la gasolina que viene con precio preferencial, pues. Entonces, en esa bomba que está en la California, le dieron su número y resulta que entonces comenzaron a meter carros por delante de él. Carros y carros y carros, y resulta que están cobrando allí los funcionarios, entre los funcionarios, gente de la guardia, los trabajadores de la bomba, etcétera, y en fin, hay un mecanismo allí de corrupción, no sé si los encargados de la bomba también. Lo cierto es que es una situación que se viene dando y es muy seguido y es odioso que una persona haga una cola de 20 horas, 15 horas, 10 horas, 1 hora y le metan personas por delante porque son amigos del dueño de la bomba, o porque pagan, o porque qué sé yo, saca un carnet de cualquier organismo y entonces los meten allí de manera ventajista y odiosa. Eso realmente son de las cosas que hay que acabar, este tipo de actitudes que, de verdad, caramba, hay que ver que se cansa uno de ver estas cosas, ¿no? Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Bueno, esos llamados colectivos que también tienen su cola paralela donde meten gente, pues, digamos, que llega a última hora y que quizás son panas, compañeros, no sé, o pagan, en fin, esto es un mecanismo que tiene que desmantelarse, así que las autoridades tienen que meter el ojo a esto porque de verdad que eso causa indignación en los ciudadanos que están indefensos frente a este tipo de conductas, ¿no? Aquí dice Néstor Francia, me ha gustado mucho la entrevista con Vicente Díaz, en general los opositores son menos predecibles que los chavistas, saludos. Bueno, saludos a Néstor Francia. Aquí dice Luis Pérez, sí, vale, Néstor es un tipo de gran talento, ¿no? Buen amigo. Sí, como no, tipo, mucho talento. Y mucho sentido del humor también, humor inteligente. Pero dice cosas muy serias. El señor Ramírez ha reconocido, dice Luis Pérez, que en sus 10 años en PDVSA, 2004-2014, ingresaron más de 700.000 millones de petróleos en Venezuela y su pueblo, y hoy Venezuela y su pueblo están arruinados. ¿Requiere usted otra prueba de caradurismo, señor Díaz? Te dicen. No, es que yo lo acabo de decir. Bajo la gestión de Rafael Ramírez se destruyó PDVSA, se convirtió en un apéndice del Estado. PDVSA pasó de ser la empresa petrolera mejor gerenciada del mundo, reconocido por todos los especialistas en materia de petróleo, con una red de refinerías impresionante en Alemania, en Europa, en el Caribe, en los Estados Unidos, donde había construido su propio mercado con un proceso de diversificación, de investigación y desarrollo, que exportaba tecnología petrolera a convertirse en lo que es hoy, una empresa que es incapaz de producir gasolina. Y me dicen, no, es que las sanciones afectan. Sí. Agravan. Claro que sí afectan. Pero es que la destrucción no empezó con las sanciones. La destrucción empezó con la ideologización de la gerencia. La gerencia es para producir resultados, no para adoctrinar y generar adeptos a una ideología. Y ahí pasó de verdad eso. Ahora, que esos 700.000 millones de dólares entraron en Venezuela, bueno, una parte fue robado, una parte fue despilfarrado, una parte fue regalado fuera del país y una parte fue dedicada a las expropiaciones de un montón de empresas que después todos terminaron en nada. Bueno, CanTV, que era una de las empresas mejor gerenciadas de Venezuela y donde la gente era un orgullo trabajar en CanTV, como era un orgullo trabajar en PDVSA, bueno, después nadie quería trabajar en CanTV.
porque volvió a ser lo que fue hace muchísimos años. Tú, por tu edad, sí te acuerdas de esas cosas. Yo no, a mí me han contado. Que en CanTV tú tenías que esperar, marcaba y para que te diera tono, tenías que esperar Claro, un minuto. así es. Y después cuando marcabas, entonces te comunicaban con otra persona. O te metías en la llamada de 2 o 3. Pero y fíjate le tú que tú sí mamabas tienes edad gallo. para eso, que te hiciste así, ¿ves? O sea, que cuando estaba el teléfono de disquito. Me contaron, te dije que me contaron. A Luis Adarme. Saludos desde Cabruta, Estado Guárico, para el mejor rector que ha pasado por el CNE, Vicente Díaz a la una. Sigo su criterio de que Venezuela sale de esto como entró, votando, dice. Así es. Bolívar Divisa, señor Vicente Díaz, estoy de acuerdo con el que el voto es la única forma de elegir un nuevo gobierno que nos saque de la crisis, pero en Venezuela eso es soñar porque los hechos vistos esta semana demuestran un gobierno negado a unas elecciones libres. Ajá, dice Omar Quintero, Vladimir, te sorprende por lo que está pasando en la estación de servicio de la California, pero aquí en Barinas nos envían un mensaje para surtir gasolina cada 2 meses y solamente 30 litros. Ah, bueno, es que también es eso. A los que hacen la cola les dan el cupo, o sea, pueden llenar 40 litros, pero los que entran sin hacer cola, pues le ponen full. Bueno, porque pagan, ¿no? este es el país de los enchufados, Vladimir. ¿Entiendes? Lo que pasa es que la gente cuando habla de enchufados cree que los enchufados todos están en la cúpula del gobierno. No, es que se ha creado una cultura de enchufados de gente que tiene algún contacto con el partido de gobierno, con alguien en el gobierno, y ese tema baja hasta los barrios, donde, bueno, jefes de comunas o de esas cosas que tienen ellos y que organizan allí, bueno, tipos viven como reyes en el marco del barrio. ¿Entiendes? Entonces tienen camionetotes, tienen cosas, y la mayor parte de la gente anda pelando. Entonces se ha creado se ha creado también en todas las comunidades su grupito de enchufados. Su grupito de enchufados que van desde los altos enchufados hasta los enchufaditos. ¿Entiendes? Pero entonces hay un grupo de enchufados que se manifiesta en estas colas. El que tiene el carné o el que tiene la posibilidad o el que tiene dólares, bueno, pues un chofer de taxi o de camionetica o mensajero, ese tiene que hacer su cola de 14 horas en Caracas o de 3 o 4 días en el interior. Y hay unos que sí, que tienen privilegios porque tienen o dinero o contacto. Omar Quintero, Vladimir, te sorprende por lo que está pasando en la estación de servicio de la California, pero aquí en Barinas nos envían un mensaje para surtir, eso sí, ya lo leí. Excelente entrevista de altura y comparto lo que la herramienta de cambio que tenemos es el voto, por eso debemos todos votar para cambiar. Luis Miguel Herrera. Ajá, aquí me dice, amigo, tu comentario sobre la bomba del Marqués, Fidel Graterol Levi dice, no es solamente en esa, Bellomonte, Piedra Azul, La Bollera, es una política de denuncia todos los días contra la corrupción. Bueno, ayer, por ejemplo, el diputado Correa Antier, en la reunión de diálogo en Miraflores, le señaló al presidente lo que hemos venido señalando desde hace tiempo, que, bueno, la matraca policial, el presidente le ordenó a Delcy Rodríguez que resolviera ese problema. Ojalá se logre, ¿verdad? Sí, a mí lo que me sorprende es que eso que ya tiene bastante tiempo ocurriendo, no lo sepa. Me estoy enterando. Eso es un poco sorprendente. Así es. Bueno, aquí dice Hugo Díaz. Buenas tardes, señor Díaz. ¿En qué artículo de la Constitución dice que una persona se puede proclamar como presidente de la República en una plaza pública sin ir a una elección? En ninguno. Claro, en ninguno. Así es. De acuerdo contigo. Pregunta para Vicente, con su seriedad que lo caracteriza en materia de CNE, ¿qué garantiza que participemos, ganemos y dejen gobernar? Cuando no cumplen nada, indultaron a Freddy y a los días lo meten preso. ¿Qué garantiza? Nada. Aquí no hay garantía. Nosotros estamos en un Estado que ha venido con una deriva autoritaria terrible, donde todas las garantías institucionales que dan los contrapesos, donde hay un Tribunal Supremo de Justicia independiente, ya no existen. Es un apéndice del PSUV. Entonces, bueno, tú antes ibas a un tribunal y podías meter una demanda y podías apelar una elección, o ibas a la fiscalía, o ibas a los otros órganos del Estado. Tenías un parlamento que podía ejercer contrapesos institucionales. No hay garantías, ninguna. Ahora, esa existencia de garantía se va a construir en la medida que se derrote la deriva autoritaria. Y la única forma de derrotarla, como se demostró en Chile, como se demostró en Nicaragua, como se ha demostrado siempre, como se demostró en Sudáfrica, que cuando Mandela sale de la cárcel y terminó de presidente, es a través de dos mecanismos que aquí se convirtieron en malas palabras, que son negociación y elección. Mientras no entendamos eso y sigamos creyendo en pajaritos preñados, vamos a seguir en esta ruta agotadora, que la gente dice, bueno, es que hemos pasado 20 años, sí, pero es que hemos pasado 20 años en los cuales la búsqueda de salidas a corto plazo ha generado un tremendo largo plazo. En lugar de tener una visión estratégica y no salirse de ella, a pesar de que te quieran sacar.
porque nadie va a pretender que es que el gobierno no va a querer sacarte la ruta electoral, porque sabe que es la única que lo ha puesto en aprieto. Es la única que los divide. Ahorita lo vimos con las elecciones internas del PSUV. Bueno, que ahí se generaron problemas serios, porque esta ruta electoral los divide. Ahí vemos en Carabobo que hay un candidato de ellos diciendo que otro que está de gobernador ha sustituido los ojitos de Chávez por murciélago, ¿no? Bueno, que hay una confrontación interna dentro de ese partido. ¿Y por qué? Porque la ruta electoral los fracciona. La ruta de la amenaza de golpe y que la fuerza ahí está, los unifica. Es como tú con tu familia, tú peleas con tu mujer, ¿entiendes? Y discuten y cosas. Con ella no, porque ella es una mujer encantadora. Pero, y yo soy obediente. Y tú eres obediente como Dios manda, como debe ser. Entonces, y tu caso es el mismo. No, y más ahora que está mi mujer aquí en el estudio. Por supuesto que hay que cuidarse. Entonces, ¿qué te digo? Que, bueno, uno puede discutir, pero para que nadie se meta con alguien en mi familia. Así es. Pregunta por aquí David Molina. Tengo una pregunta. ¿Qué tan seguros son las comunicaciones en Venezuela? El señor vicepresidente sacó unas pruebas, el señor presidente de la Asamblea. Fotos de WhatsApp, ¿eso es legal? ¿Son pruebas como tal? Bueno, vamos a comentar eso al regreso. Ya venimos con Vicente Díaz. Vayan a votar. Esto está de locos, dice. Bueno, esa es la realidad, pues. Garantías tiene uno que tú salgas a la calle. ¿Cómo te dicen? ¿Qué garantías hay de que tú vas a una marcha y no te van a tirar gas lacrimógeno? Ninguna. Pero eso no quiere decir que no vas a hacer pero entonces no voy a protestar. Así es. No voy a ejercer mis derechos por la amenaza de que me lo quiten. No, la mejor forma de defender tus derechos es ejerciéndolo. Si después te lo quitan, bueno, da la pelea porque te lo quitaron. Pero lo que no puedes tú es como es posible que ese tipo me venga a robar, yo le entrego mi cartera. No, yo no se la regalo, que me robe. Omar Quintero, Vladimir, lo que sí hay que tener fe es que con el voto sale hasta el más pintado, como lo expresa tu invitado. Aquí dice Chafik Kouri, saludos, el gobierno no va a rectificar ni modificar su plan, a los ciudadanos nos corresponde hacerlo mediante el derecho que nos brinda nuestra Constitución, la oposición debe permitirlo participando. Es así, Vladimir. O sea, mira, aquí se ha intentado, los factores de la oposición han intentado todos los caminos, como lo intentó en su época quienes están en el gobierno hoy, que era la izquierda radical, que intentó guerrilla, intentó golpes de Estado, intentó insurrecciones de toda naturaleza y fracasaron en todo. El propio Chávez, que era su jefe, que después se convirtió en su jefe, intentó 2 golpes de Estado, fracasó, intentó una abstención, fracasó, y después entendió, bueno, que aunque no tuviese ni siquiera un representante en el CNE, porque no lo tenía, entonces, bueno, voy a meterme por ese camino. ¿Y qué sucedió? Que a pesar de todo lo que, de que no controlaba ninguna mesa electoral, bueno, la avalancha de votos que tuvo, no les quedó ninguna otra opción que reconocer el triunfo. Y entonces ese es el camino es ese, no hay ningún otro camino. Por cierto, no quiero irme del programa digo, que termine el programa, quise decir, que termine el programa de hoy sin que comentemos lo de Cuba, Vicente, caramba. Ajá. ¿Qué opinas tú de cómo están las cosas en Cuba ahora? Bueno, mira, las protestas que se han dado. La situación de Cuba es una situación dramática, pero dramática, históricamente dramática, ¿no? Porque es un país que tiene un régimen autoritario, un régimen de partido único, donde constitución, gobierno, Estado y partido es lo mismo, ¿no? El que es jefe del partido es jefe del gobierno, donde los partidos no pueden existir, no pueden postular, donde no hay libertad de prensa, donde todo está bajo control del Estado, con regímenes de control social a través de los comités de defensa de la revolución, y un país donde la gente vive mal. El cubano es alegre, porque es caribeño, y trata de, bueno, como todo el mundo, ¿entiendes? Aún en la peor de las dificultades, tratas de buscar momentos para pasarla bien. Entonces el pueblo cubano yo lo admiro mucho, porque en el medio de las dificultades siempre busca la forma de pasarla bien y de bailar su son y su salsa y de producir los talentos que ellos tienen, que son múltiples y variados. Ahora, llega un momento en el cual el nivel de desespero de la gente se manifiesta, y la impotencia, y la gente va perdiendo miedo, ¿no? Entonces puedes tener mucho control de aparato comunicacional y represivo y todo lo demás,
pero llega un momento en que los países se agotan. Y el modelo marxista de gestión de Estado y economía ha fracasado en el mundo entero. Y la prueba que ha fracasado es que la potencia comunista más grande del mundo es capitalista, Así es. como China. Y en Vietnam se libró una guerra a muerte que generó un desastre allí. Y ganaron los comunistas y sacaron a los norteamericanos, y los comunistas llegaron al poder, y cuando vieron que con el modelo que han querido implantar aquí, que nos ha llevado a este desastre, y que es el que tienen en Cuba, que les ha llevado a un desastre, bueno, decidieron que o cambiaban o iban a tener un problema serio interno. Entonces han adoptado un mecanismo en el cual son autoritarios en el gobierno, pero han permitido la libre competencia y la propiedad privada En la economía. En el caso de Venezuela, eso no funciona. Eso no funciona porque nosotros estamos en Occidente. Allá en Oriente funciona porque allá la Declaración Universal de Derechos Humanos, la conquista que se generaron a partir de la Revolución Francesa, separación de poderes y de alternancia democrática y todo eso, nunca pasó. Y esos son países que vienen del feudalismo, y vienen de imperios, y vienen de regímenes autoritarios donde nunca se conoció la democracia. Entonces son pueblos que no están acostumbrados a eso. Pero sin embargo era tan serio el problema que tuvieron que tener una deriva económica de apertura en el mercado. En Cuba eso no ha pasado, ¿no? Eso no ha pasado. Y hay voces que el gobierno cubano han dicho que hay que hacer eso, y lo han dicho hace tiempo. Pero el dogmatismo ideológico ha sido tan grande que, bueno, ellos quieren tener bajo férreo control a todo el mundo. Y han creado un sistema muy antipático, donde hay tiendas que están bien abastecidas y tienen productos de todo tipo, En divisa. pero que los cubanos no pueden comprar, ¿no? O sea, que los cubanos tienen prohibido comprar. Y hay hoteles donde los cubanos no pueden entrar. El propio cubano. O sea, hay una discriminación interna sobre los propios cubanos. Y lo que se está pasando allí es que una manifestación de hastío, de obstinación de ese pueblo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Vicente. Bueno, gracias a ti, Vladimir, y nos vemos en una próxima oportunidad en público. Así será. Bien, hasta aquí el programa de hoy. Vladimir a la 1. Nos vemos mañana. Sigan en sintonía de Globovisión.